Regresamos a Colombia para hablar con Sergio González en este caso y más repercusiones sobre lo que está sucediendo con los aranceles de Trump. Sergio. Así es, Maga, retornamos con esta información que definitivamente es la noticia más importante 24 horas después del anuncio del presidente Donald Trump de remodificar toda la situación de balanza comercial del mundo. Ya habíamos escuchado la situación con el gobierno nacional y el pronunciamiento a través de la Cancillería Nacional. Pero en este momento nos acompaña la doctora María Claudia Lacutir, quien es la presidenta de AmCham Colombia, quien es la Cámara Colombo-Americana, los encargados de todo el relacionamiento empresarial entre ambos países. Doctora María Claudia, gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, hablemos sobre esta situación. 10% en este momento del arancel para Colombia. ¿Qué repercusiones, qué retos tiene en este momento la balanza comercial de Colombia con los Estados Unidos? Lo primero que hay que poner dentro de la perspectiva que es un arancel universal a todos los países. Son 136 países a los cuales se están colocando un arancel de importación a Estados Unidos. Colombia recibe el arancel del 10%, que es el arancel base, y donde la gran mayoría de los países latinoamericanos también tienen el mismo arancel. ¿Qué se encuentra para Colombia y qué impacto tiene? Tenemos unos retos importantes, pero al mismo tiempo vemos unas oportunidades. No para todos los sectores se ve un impacto negativo, en algunos sectores se puede ver un impacto positivo. En el tema de los impactos negativos definitivamente hay que trabajar conjuntamente una diplomacia comercial que nos permita sacar a Colombia de los aranceles, teniendo en cuenta que tenemos un acuerdo comercial, un superávit en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Adicionalmente, somos grandes importadores de productos manufactureros de Estados Unidos, muchos relacionados con lo que mencionó el presidente Donald Trump, y donde vemos también que existen unos irritantes que son de trabajar conjuntamente sector público-privado entre los gobiernos para lograr disminuir esos irritantes y lograr hacer una gestión que no afecte a los productos colombianos. Sin lugar a duda, ese es el primer trabajo que debemos desarrollar. Adicionalmente, estamos viendo un impacto en productos como aguacate, frutas, pescado, cacao, que pueden tener una repercusión ya que México no fue incluido dentro de los aranceles que se están colocando. ¿Eso qué quiere decir? Que un producto como el aguacate colombiano, que ha venido creciendo, de hecho el año pasado tuvo un crecimiento del 63%, el mercado hoy en día le va a costar más trabajo a los colombianos poder tener un producto competitivo, ya que México va a poder vender sin arancel del 10%, un precio más competitivo puede empujar a generar unos precios que generen una disminución de los mismos, donde Colombia no pueda cumplir con esos requerimientos y México abarcar más mercado del que hoy en día tiene. Definitivamente, este es un punto muy clave dentro de esta nueva reconstrucción de la balanza comercial, y es que México, que tanto ruido había tenido durante todo el inicio de este año con el tema arancelario con los Estados Unidos, terminó en este momento pues perjudicando la balanza comercial con Colombia. Aparte del aguacate, ¿qué otros productos pueden estar en reto para la exportación de Colombia? Tenemos frutas, algunas frutas en las cuales también hay una producción de México que se lleva a Estados Unidos de forma competitiva, y ahorita pues obviamente con un arancel nosotros el 10% y México con 0% genera un reto para los productores colombianos. Está también el tema del cacao, que estamos analizando qué puntos y en qué sector, en qué parte en Estados Unidos y el precio, si es posible con el 10% mantener esa competitividad, pero principalmente son productos agrícolas. Por el otro lado, estamos viendo unas oportunidades que, al establecerse unos aranceles mayores a grandes productores de sectores como construcción, de productos de construcción, de textiles y confecciones, Colombia puede tener una ventaja dentro de Estados Unidos para estos sectores. A Vietnam le pusieron un arancel cercano al 50%. Es uno de los competidores en el café mundial. ¿Eso podría beneficiar a Colombia, aunque tenga un 10% también el ingreso del grano? Hay que tener en cuenta que Vietnam es principalmente robusta y Colombia es arábica. Y dentro de eso, pues obviamente hay nichos de mercados en los cuales Vietnam no hace una participación. Sin embargo, en el conjunto del mercado del café en Estados Unidos sí se abren oportunidades, y efectivamente, al tener Colombia un 10% y la principal competencia, que es Brasil, el mayor productor, el mayor exportador a Estados Unidos, y Colombia el segundo, pues efectivamente ahí está, como se puede decir, que una cancha igual de comienzo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las posibilidades de exportación de Brasil a Estados Unidos y la logística y el proceso de producción y algunos temas climáticos pues da beneficio a Brasil por encima de Colombia.
En el caso de Vietnam, pues efectivamente ese 46% pone sobre la mesa oportunidades que se pueden aprovechar. Muy bien, Maga, la doctora María Claudia Lacutir está condicionada para las preguntas que quieras hacer desde nuestros estudios en Buenos Aires. Sergio, muchas gracias. Presidenta, a ver, ¿cómo puede afectar, ¿no?, este nuevo arancel que le han aplicado a Colombia, en este caso este 10%? ¿Cómo tendrá que trabajar a futuro en este caso? ¿Cómo se tendrá que posicionar ante este nuevo paradigma que hay en el mundo con esta guerra comercial? Lo primero es el trabajo de la diplomacia comercial que hay que desarrollar inmediatamente, de forma urgente. Es un trabajo de abrir canales con el USTR, con el Ministerio de Comercio de Estados Unidos, de la mano con el gobierno colombiano, para poder presentar el caso Colombia. Tenemos, y como lo dice la orden ejecutiva, dentro de las acciones y negociaciones que se están presentando, que abre el camino para presentarse, se le da prioridad a los que tienen acuerdos comerciales, y Colombia es uno de los 14 países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo comercial. Y en ese sentido, hay que hacer la gestión rápida, urgente, inmediata, de abrir esos canales para lograr presentar el caso de Colombia, con Estados Unidos teniendo un superávit del comercio con nuestro país, al mismo tiempo un aumento de productos clave dentro de Estados Unidos que se venden en Colombia, y un número de empresas estadounidenses que generan progreso, prosperidad para Estados Unidos a través de las ventas en Colombia, pero que llevan recursos a Estados Unidos y generación de empleo en Estados Unidos. Al mismo tiempo tenemos que buscar la forma de trabajar mancomunadamente para reducir esos irritantes que nos permita extraer a Colombia de estos 10% de aranceles. Por otro lado, un segundo punto es cómo logramos establecer ese análisis de identificar cuáles son esas oportunidades que se presentan para poder fortalecer las acciones en el mercado de Estados Unidos, en una promoción efectiva, pero también en un acompañamiento que permita no solamente mostrar a Colombia como un país confiable, sino un país que genera soluciones a las necesidades del mercado de Estados Unidos. Y un tercer punto es el acompañamiento con los empresarios a sus compradores. Tenemos que dar un relacionamiento a quienes hoy están comprando productos a Colombia, fortalecer esos lazos de relacionamiento, ayudar en el proceso de trabajo conjunto y presentar soluciones a esos compradores que hoy en día están viendo incrementarse los costos de sus productos. Muchas gracias. Muy bien, doctora María Claudia, la última pregunta es la decisión del gobierno nacional, el anuncio que ha hecho de tener cautela y no hablar de una reciprocidad en los aranceles. ¿Está bien manejado en este momento por el gobierno de Gustavo Petro? Sin duda, creo que ese es el camino que hay que trabajar, es a través de la diplomacia, a través del diálogo, a través de abrir los canales, de buscar una coordinación con Estados Unidos sobre las acciones que llevaron a incluir a Colombia este 10% de arancel, trabajar de la mano dentro del acuerdo que se tiene hoy en día y buscar reducir esos irritantes para que Colombia pueda ser eliminado. Hay un impacto negativo en productos colombianos, hay una acción que se puede desarrollar para poder buscar oportunidades, y creo que dentro de este contexto de tensión comercial y de aranceles no hay ganadores, todos de una u otra forma perdemos. Así es, ¿se va a reunir pronto con el gobierno? Sí, señor. ¿Cuándo tienen previsto esa reunión? En la próxima semana. Muy bien, estaremos muy atentos entonces, doctora, con esta reunión. Muchas gracias por estar con nosotros en DNews. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ya lo ves entonces, Maga y televidentes, esta es la situación que se está viendo, son las reacciones después de tener ese 10% de los aranceles, no solo para Colombia, sino también para cerca de 100 países, 10% para nuestro país y otros más para los demás países. Así que la balanza comercial empieza a cambiar en su totalidad. Por supuesto. Gracias, Sergio. Nos vemos.